Rafaela Noticias transmitiendo en vivo, llevándoles a cada uno de ustedes los sucesos que se dan en la ciudad. Como siempre decimos, ya la tenemos en cámara, muchos de ustedes la conocen. Es una amiga de la casa porque, bueno, trabajamos muy cerca, hemos trabajado juntas en algún momento. Bueno, Valeria, antes que nada, buen día. Buen día, Mica, ¿cómo estás? Un gusto estar. Bueno, a ver cómo empezamos. Del otro lado, quienes ponen el vivo de Rafaela Noticias tal vez digan, bueno, Vale está por conducir, pero no está por conducir. No, estoy alejada del periodismo ahora. Sí, no del otro lado, siempre estuvimos del mismo lado, tal vez en otra función, pero siempre del mismo lado. Sí, lo que sucedió particularmente, lo comentaba la semana pasada que hicimos la presentación de la lista. Presentamos la lista de Hacemos Rafaela, Hacemos Santa Fe el viernes a la tardecita. Estuve con el doctor Martín Raca presidiendo el acto, estuvo también el gobernador Omar Perotti, el senador departamental Alcides Calvo, el senador provincial, senador nacional Roberto Mirabella, que también es precandidato a diputado nacional, Marcelo Landowski, que es nuestro precandidato a senador nacional. Estuvieron participando del evento y ahí comentaba que el año pasado, con la llegada de la pandemia, me replanteé varias cuestiones. Me hizo un clic la situación, la llegada del COVID-19, porque empecé a sentir que ya no me alcanzaba con recorrer la ciudad, con conocerla, con relatar lo que sucedía en el día a día, sino que me tenía que involucrar de otra manera, y por eso decidí apostar por la política, porque además creo que la política es la herramienta más eficaz para cambiarle la vida a la gente. Hablando de herramientas, vos tuviste durante 10 años una de las principales herramientas, que es estar en pantalla, tener el micrófono, y esto también lo fuiste aprovechando. ¿Cómo se da ese cambio? ¿Cómo te llega la propuesta? ¿Qué es lo que hace que termines de decidirte? Sí, fueron muchos años, más de 10 años conduciendo Bien Despiertos. Bueno, y en los últimos 2 años estuve también en Radio Rafaela acompañando a Adrián Vergese, así que mucho tiempo en el periodismo local. La propuesta llega... He tenido varias propuestas a lo largo de mi vida, la verdad que sí, con distintos espacios políticos. Esta en particular llega hace un mes y medio, y cuando me contaron que iba a estar el doctor Martín Raca en el primer puesto, comandando la lista, por supuesto que no pude decir que no, porque uno lo ha visto trabajar al doctor Raca durante la pandemia, uno lo conoció en pandemia. Él asume en marzo del año pasado la Subsecretaría de Salud, y a los pocos días comienzan las restricciones, y ahí entablamos una relación con el doctor Raca, una relación laboral. Y bueno, y pude verlo entregando todo, poniéndose la pandemia al hombro con su equipo de trabajo, pero él liderando todo lo que sucedía en el hospital, desde la ocupación de camas, gestionar nuevos recursos, hasta el operativo vacunación, ¿no? Que nos permite ver más cerca la salida de la pandemia. Mucha gente ve lo mismo que vos, ¿no? Esto de destacar el trabajo de Martín, de destacar que se puso al hombro la pandemia, y por el otro lado tenemos los que dicen que desde el gobierno local se politiza lo que es la pandemia. ¿Qué sentís cuando dicen esto, cuando hablan desde ese lugar? Lo viví en carne propia. Imagínate, Mica, que nosotros el año pasado estuvimos todo el tiempo en vivo, y cuando contábamos lo que sucedía en el Jaime Ferré, lo que pasaba con la cantidad de contagios, los fallecidos, cuando teníamos todos los días que dar números de fallecidos en la ciudad, es doloroso e incomprensible, porque es algo que está a la vista, ¿no? Todos en nuestro entorno tuvimos alguna persona que la pasó muy mal, que se enfermó, que se contagió, la pasó muy mal, de hecho quedó con alguna secuela, o gente que ha fallecido, alguien cercano que fue una víctima fatal de COVID-19. La verdad es que
no lo puedo creer, no puedo creer que todavía hay gente que dude o que crea que esto es cuestión de política, cuando los números siempre fueron muy claros. Y aparte aquí tenemos a gente, tuvimos durante toda la pandemia, gente que no estaba ligada a la política directamente, que no tenía una relación con algún partido en particular y que entendió que había que ponerlo todo, que había que poner todos los recursos para poder atender a todos y a cada uno de los rafaelinos y de las rafaelinas, y eso fue finalmente lo que sucedió, ¿no? Con la entrega de todos y todo este equipo de trabajo liderado por Martín Raca, se llegó a todos, a todos. Nadie quedó sin ser atendido en la ciudad, así que eso es lo gratificante, ¿no? Que uno en su momento pudo militar también la vacunación y que hoy otro es el panorama. Pero la verdad es que incomprensible la actitud de algunos que entienden que se ha politizado la pandemia, cuando lo que se hizo fue gestionarla. Desde el periodismo muchas veces hacemos análisis de la política local, de los candidatos, de los precandidatos, de lo que se hace y de lo que no se hace en el Consejo. Hoy ya dentro de la política, porque ya fue presentada la lista, ya sabemos que vas como precandidata. ¿Cuál es el análisis que haces desde el Consejo Municipal? Me parece que el Consejo ha hecho aguas por todos lados, mucho más el año pasado con la llegada de la pandemia. Por ejemplo, ningún concejal de la oposición fue a ver el operativo vacunación, ninguno se acercó a conocer en detalle qué se estaba haciendo en el Hospital Dr. Jaime Ferré cuando comenzó el operativo vacunación, ¿no? Que sin duda fue un antes y un después en la historia, lo que sucedió con la llegada de la vacuna. No tuvimos ningún concejal de la oposición chequeando, corroborando lo que estaba sucediendo en el nosocomio local. Poca colaboración por parte del Consejo durante la pandemia, solamente se votó lo que pedía el Ejecutivo en cuanto a emergencia, no había mucho más para discutir porque la situación estaba a la vista. Y en cuanto a lo que sucede diariamente, no se sabe nada del Consejo, se conocen muy pocas cosas del Consejo. Y si uno no conoce es porque las cosas no están sucediendo en el sexto piso. No hay proyectos, no hay ideas, hay mucha oposición, no solo en cuanto a partido político, sino a cualquier proyecto que presente el Ejecutivo es cuestionado y dado de baja, ¿no? Y paralelamente no hay un contraproyecto, no hay una idea que pueda abarcar ese proyecto y sumarle otras aristas. Aquí se oponen y se da de baja el proyecto directamente sin ser debatido, sin buscar un plan B o encontrarle alguna beta para poder concretarlo en nuestra ciudad. Así no se construye la ciudad. ¿Ves que es más fácil ser oposición o por lo menos quedar en esa cómoda? Y sí, me parece que en este escenario sí, porque no se ha construido nada. Se han aportado muy pocas cosas durante los últimos años. La oposición ha aportado muy poco y no ha hecho uso de su mayoría en el Consejo. No le ha sacado provecho a esa mayoría y por eso hoy muchos de los concejales, este año muchos de los concejales van a dejar su banca sin haber dejado un legado. Si se da el escenario que ustedes esperan, ingresan al Consejo Martín Raca, Valeria Solterman, ¿qué es lo que pueden aportar desde su lugar, desde esta lista y desde estas presentaciones que fueron haciendo y de las propuestas que están dando a conocer? Bueno, la cuestión sanitaria nos va a seguir acompañando, por eso lo tenemos que tener al doctor Martín Raca dentro del Consejo, porque es una persona idónea, un profesional de la salud que ha trabajado no solo durante el 2020 y el 2021 en esta temática en particular, en esta problemática mundial, sino también porque es una persona que ha trabajado mucho en los efectores públicos de la ciudad.
toda su vida trabajando en los centros de atención primaria, en los distintos barrios de Rafaela. Ha trabajado mucho en el sector norte de nuestra ciudad. Así que lo necesitamos a él porque de aquí en adelante la salud va a atravesar todos los temas, todos. Su participación, lo que pueda aportar, su colaboración, su conocimiento, todo eso va a ser fundamental porque esto nos va a seguir acompañando. Y a mí particularmente me interesa la cuestión de empleo. Lo hemos trabajado mucho también desde Bien Despiertos, desde el programa que conduje por más de 10 años. Difundir los programas de empleo, acercarlos. Yo digo que a veces no se encuentran el vecino con el programa vigente. Eso me parece que es lo que sucede. Hay que acercarlos porque además ahí se va a encontrar un programa que se ajuste a las necesidades, a la situación personal, al momento que está viviendo el vecino o la vecina. Por eso digo que voy a ser un poco la vocera oficial de los programas de empleo, porque eso me interesa que se conozca no solo lo que está sucediendo en este momento con las capacitaciones en Rafaela, que tenemos el Santa Fe Más, el Centro de Oficios, el programa Jóvenes. La semana pasada el gobernador Perotti presentó el programa Mi Primer Empleo, que les va a dar trabajo a muchos chicos de entre 18 y 30 años. Así que hay mucho para trabajar en cuanto a encuentro, pero también complementar los programas que están llegando desde Nación y provincia y con una impronta local. Nosotros sabemos que aquí en la ciudad de Rafaela la mayoría de los desocupados son personas menores de 30 años y mujeres. Ese es el perfil del desocupado, de la desocupada en Rafaela. Ahí estaremos trabajando justamente para sumarle a estas capacitaciones que muchas veces bajan desde Nación. Por supuesto, es porque tenemos este acompañamiento desde Nación y desde provincia que entienden que hay que reforzar estas temáticas, la cuestión de empleo con estas capacitaciones. Bueno, darle una vueltita de rosca, fortalecerlas pero con cuestiones locales, aportándole más dinero tal vez al incentivo que se paga mensualmente o buscándole alguna beta para sumar, por ejemplo, a las mujeres, pero también tener presente a los adultos, muchos mayores de 40 años que también quedaron excluidos del sistema laboral y que necesitan de espacios para ellos, para poder insertarse y de esta manera formar parte nuevamente del mercado laboral. Así que trabajaremos fuertemente en eso. Valeria, el agradecimiento por pasar por los estudios de Rafaela Noticias. Muchos comentarios que dicen que te extrañan en la tele, otros que dicen que bueno, te van viendo en las diferentes recorridas, te van cruzando. El agradecimiento, como te decía, por pasar por nuestros estudios y éxitos, como le decimos a cada uno de los precandidatos. Gracias.